En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Nos habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, ex precandidato presidencial, que nos acompaña hasta ahora. Doctor Rafael, bienvenido a la hora de la verdad. Lo veo y lo oigo bien, Demar. No sé si usted me oye y me ve bien. Ya lo veo y lo oigo bien. Doctor Rafael, que estamos expresando nuestro sentimiento de solidaridad por la pérdida de su señor padre, un gran hombre al que tuvimos la oportunidad de leer tantas veces. Doctor Rafael, reciba nuestro sincero saludo, por favor. Muchas gracias, Demar. Muchas gracias. Doctor Rafael, ¿y usted cómo analiza Si estos quiere, momentos? abordamos el tema. Claro, claro. ¿Usted cómo analiza estos momentos del gobierno de Gustavo Petro justo cuando se conoce de la salida del ministro Ricardo Bonilla en medio de señalamientos en su contra por parte de María Alejandra Benavides, quien fuera su mano derecha, y por supuesto por los señalamientos de Sneider Pinilla y de Olmedo López de la Unidad de Gestión del Riesgo? Me atrevo a sostener, Demar, que esta es la madre de todos los escándalos y que jamás hemos tenido en Colombia nada que siquiera se le acerque, se le parezca, ni por la magnitud de los recursos involucrados, ni por la calidad de quienes son responsables, ni por el propósito del escándalo de corrupción. Me explico. Lo primero que hay que decir es que aquí estamos hablando de al menos 1.4 billones de pesos. 1.4 billones de pesos. Es decir, alrededor de 350 millones de dólares que se destinaron por parte del Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres. Primero. Segundo, que ese destino tenía por propósito el de aceitar una maquinaria de corrupción dirigida a corromper congresistas con la intención de que esos congresistas aprobaran unos créditos en la Comisión de Crédito Público en el Congreso de la República, pero también con el motivo adicional de que se aprobaran en el Congreso un conjunto de proyectos de ley y de reformas a proyectos de ley que eran de interés de la Casa de Nariño, es decir, querían por un lado los recursos de la Comisión de Crédito Público y por el otro que los proyectos del Congreso tuvieran un trámite afortunado en él. Adicionalmente, uno tendría que decir que aunque todavía no está aprobado, es probable que fuese así, se buscaba también que en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, el trámite de las investigaciones contra el presidente de Mar fuese como él, el presidente, quería, porque no se puede de ninguna manera olvidar que uno de los favorecidos con esta operación de saqueo fue Wadid Mansur, que era el presidente de la comisión de acusaciones. De manera que es perfectamente presumible que esos tres fueran los motivos de Mar de toda la operación de saqueo. Y habría también que agregar que esa operación de saqueo se hizo de dos maneras distintas. Por un lado, extrayendo recursos y entregándoselo en efectivo a distintos congresistas, entre ellos el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, y también a través del direccionamiento y la manipulación de contratos. Ambas fueran las formas usadas en esta operación de saqueo. Finalmente, hay que resaltar quiénes son los que están directamente involucrados. El ministro del Interior de entonces, Luis Fernando Velasco, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el director administrativo de la presidencia, es la mano derecha del presidente en la Casa de Nariño, entonces Carlos Ramón González. Por supuesto, el director y el subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, los señores Olmedo López y Sneider Pinilla,
y además el de la función pública, César Manrique. Dicen además, todavía no está aprobado, pero dicen además que en los comités en Casa de Nariño donde se diseñó y se aprobó esta operación de saqueo, participaron 2 ministros más, el de Salud, Guillermo Jaramillo, y la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Todo esto, además, hay que ponerlo sobre la mesa, no porque lo hayan encontrado los investigadores de la Fiscalía en un trabajo muy eficiente o unos periodistas investigativos en los medios nacionales, en absoluto. Todo esto es resultado fundamentalmente de confesiones y de pruebas aportadas por los directamente involucrados. De manera que aquí, repito, tenemos la madre de todos los escándalos. Y yo quiero, en todo caso, sostener, porque me parece que es fundamental, que toda esta operación ni tiene sentido, ni tiene lógica, ni en mi opinión podría haberse ejecutado sin que el presidente Petro supiera y además, muy probablemente, la hubiera ordenado. ¿Y por qué lo sostengo de mar? Por los involucrados, sus manos derechas, Carlos Román González, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, los ministros más importantes del gabinete, por el propósito que era que su gobierno tuviese más recursos por vía de los distintos créditos que tenía que dar el visto bueno, la Comisión de Crédito Público, y por el propósito de que los proyectos de su gobierno fueran aprobados en el Congreso y por el propósito de que la Comisión de Acusaciones actuara como él quisiera. Y en ese ejercicio, uno tiene que convencerse de que aunque todavía no hemos llegado a ese punto, todo esto que ocurrió no hubiera podido ocurrir sin que Petro supiera. Y vamos a darle el beneficio de que no, de que todo fue a sus espaldas, de que sus principales funcionarios nunca le dijeron, nunca le contaron, que además lo hicieron, sí, con el propósito de favorecer a Petro, pero sin contarle, sin decirle nada. Vamos a suponer que eso fuese verdad. En todo caso, su responsabilidad política es ineludible y en un país decente, Petro, si hubiera ido, hubiera renunciado hace mucho tiempo. Le pregunto, doctor Rafael, haciendo una especie de análisis sobre lo que usted está diciendo, tenemos 2 frentes entonces o 2 situaciones en el gobierno de Gustavo Petro. La primera situación tiene que ver con que se aceitó la maquinaria del petrismo con dinero que le entregaron a representantes a la Cámara y congresistas que están en la Comisión de Crédito Público para lograr que se desembolsaran unos o se lograran unos empréstitos, se aprobaran unos empréstitos para Colombia por plata que necesita el gobierno Petro, por una parte. Pero por otra, también se entregó mermelada para hacer aprobar reformas constitucionales. Y lo dice el ministro Bonilla en su video de despedida. Él es claro en decir que el presidente Gustavo Petro estaba enterado de absolutamente todo. Entonces, se pretendió lograr aprobar empréstitos a través de esa mermelada o de esos dineros. Se pretendió frenar las investigaciones contra Gustavo Petro en la comisión de acusaciones y se pretendió lograr aprobar proyectos de ley de la misma manera. Resulta siendo un tema muy grande en el que evidentemente el presidente no podía estar lejos o por lo menos haber sido ignorado por sus mismos pares, por sus mismos compañeros de trabajo, ¿no? Por ejemplo, Carlos Ramón González es un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Y qué repercusión va a tener esto en el futuro, doctor Rafael Nieto? Demar, 3 elementos que usted permítame respetuosamente preciso. Aquí tenemos 2 grupos de responsables. Los excompañeros del M-19 de Petro y unos funcionarios que no siendo del M-19 eran por sus funciones y por su pasado muy cercanos a él. Del M-19 era Olmedo López, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Del M-19 era César Manrique, el director del Departamento de Función Pública. Del M-19
era Carlos Ramón González, la mano derecha del presidente, director del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia, en Casa de Nariño. Y además, aunque no del M-19, necesariamente muy cercanos a Petro por su pasado y por su función, los ministros del Interior y el ministro de Bonilla de Hacienda, que recordemos fue también su secretario de Hacienda cuando Petro fue alcalde. Eso primero, no son cualquier funcionario, son, repito, funcionarios de la entraña de Petro. Primer punto. Segundo punto de Marc, que creo que también es fundamental. Aquí no se trató simplemente de mermelada. No fue un ejercicio típico en los gobiernos de intercambio de favores a cambio de posiciones burocráticas al interior del gobierno. Uno se atrevería a decir que eso ha pasado siempre y que aquí no hubiera ocurrido otra cosa distinta. No, en absoluto. Aquí no estamos hablando de mermelada de mar. Aquí estamos hablando de sobornos, que es una cosa muy distinta. Aquí estamos hablando de dinero que se robaron para entregarle en efectivo a los parlamentarios y de dinero que se robaron para entregarle en efectivo a los presidentes de ambas corporaciones. Y estamos hablando de direccionamiento de contratos para que a través de esos contratistas el dinero llegue a los parlamentarios. Y estamos ya a estas alturas, hablando de 19 parlamentarios distintos entre Senado y Cámara. Es decir, fue una operación masiva de compra de congresistas. Y hay que decir también, porque me parece que es muy importante, antecedentes en los cuales haya habido problemas de corrupción del tamaño, de la magnitud, de la cuantía de la que estamos hablando en la unidad de gestión de riesgos, y además habría que agregar, parece también que en el INVIAS. Es decir, estamos hablando de cómo direccionaban desde el presupuesto nacional recursos a esas entidades, al INVIAS, pero sobre todo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, para que a través de la Unidad de Gestión de Riesgos, donde estaba un excompañero de grupo criminal de Petro, el señor Olmedo López, se hiciera toda la operación. Y alguien preguntará, ¿y por qué la Unidad de Gestión de Riesgos? Es decir, ¿por qué esa y no una u otras entidades diferentes? Pues la Unidad de Gestión de Riesgos tiene una característica, y es que tiene un régimen especial de contratación que le permite contratar directamente y no tiene que sujetarse a la ley 80 de contratación administrativa. Aquí no que había que hacer ni licitaciones, ni concursos, ni nada, sino que sobre pretexto de atender unas emergencias, se entregaban los recursos directamente. Y por eso se escogió esa unidad y no otra entidad del Estado para hacer la columna vertebral de todo el tejido de la operación de saqueo de los recursos, repito, casi 350 millones de dólares, y además de direccionamiento de los contratos, entrega de dinero en efectivo. De manera que aquí lo que hablamos, repito, es de la madre de todos los escándalos. Y yo creo sinceramente que tiene unos impactos que en un país serio, en un país decente, tendrían que empezar no solamente por la renuncia de los involucrados, ya los principales se han ido, todavía quedan algunos, pero los principales les tocó renunciar finalmente, a pesar de que Petro los defendió sistemáticamente, sino además, repito, la renuncia de Petro por su responsabilidad política, más allá de que el propósito de toda esta operación era beneficiarlo a él, a Petro, y no había un propósito distinto, de beneficiarlo de distintas formas, de beneficiarlo a través de facilitar su gestión de gobierno, de beneficiarlo a través de darle nuevos recursos a su gobierno y de beneficiarlo a través de frenar y conducir de una manera no propia las investigaciones en la comisión de acusaciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Es difícil saberlo porque con un Congreso que uno no sabe qué tan todavía está untado, qué tan todavía está siendo objeto de mermelada y de otras acciones no santas por parte del gobierno, y cuántos congresistas de los que todavía están fueron
fueron responsables. Recordemos que todos los 17 que yo he nombrado siguen ahí todavía, todos son congresistas. Van a seguir votándole a Petro lo que quieren. Me parece que no, lo vamos a saber en las próximas semanas, en este fin de legislatura, es donde sabremos cuál es el impacto que tiene todavía el gobierno. Uno pensaría también de nuevo, este no es un país decente, este no es un país serio, que en un Congreso serio y decente las iniciativas del gobierno se hundirían. ¿Por qué? Por el temor, por la vergüenza de un Congreso sobornado de seguir operando en beneficio del gobierno sobornado. Pero no me atrevo a sostener que sea así. Y creo que solamente, repito, en estas semanas antes del fin de la legislatura, lo sabremos cuando veamos cómo votan en el Congreso los proyectos del gobierno, en particular la ley de financiación, es decir, la nueva tributaria, por un lado, y por el otro, las grandes reformas que ha intentado tramitar Petro en ese Congreso sobornado. Doctor Rafael, cuando uno revisa la estructura del Estado, entendería que cuando menos la Fiscalía General tendría que ser muy célere en investigaciones que le corresponden a ella cuanto antes para que sepamos qué va a pasar judicialmente con tantos de estos implicados. Por otra parte, hemos visto acciones de la Corte Suprema de Justicia en contra de algunos de esos sobornados de esa comisión interparlamentaria de crédito público a los que ya les hicieron allanamientos la semana pasada en el Congreso de la República. Pero ¿y la Fiscalía qué? ¿Y qué pasa con esa lista tan extensa de personajes que pareciera Petro los deja en su puesto para evitar dejarlos por fuera del poder que tienen desde la presidencia de la República? Lo primero que habría que decir, Demar, es que aquí hay unos que tienen fuero, que son los congresistas, y por tanto son objeto de juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero hay otros funcionarios que no lo tienen y que por tanto tienen que ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, perdón, por la Fiscalía General de la Nación. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, como usted bien lo ha señalado, uno ve ciertos avances, en mi opinión todavía lentos e insuficientes, pero se está avanzando. En el caso de la Fiscalía, en cambio, se ve muy, pero muy poco avance, y los que se han visto han ocurrido solo sobre la parte más frágil y débil de esta cadena de corrupción, que son los funcionarios de menos nivel. En cambio, sobre los ministros no sabemos nada, absolutamente nada. Sobre Carlos Ramón González, director del DAPRE, no sabemos nada, absolutamente nada, que haya hecho la Fiscalía. Y se queda uno con la duda de si la Fiscalía está buscando de alguna manera favorecer y a su gobierno y a sus funcionarios más importantes involucrados de distintas maneras. La verdad es que teníamos muchas preguntas sobre si la fiscal Camargo iba a ser independiente, autónoma, y uno hasta ahora tiene que concluir que la fiscal es la fiscal de Petro. Pues esperamos que algo ocurra porque realmente todos los caminos conducen a lo mismo. El presidente Petro sabía, y así lo dijo el Ricardo Bonilla cuando grabó su último video como ministro de Hacienda. Pero sabe una cosa, para terminar, doctor Rafael, me llama mucho la atención la pasividad, el silencio, pero además en un momento tan complejo para el país como Gustavo Petro va a Uruguay a imponer la Cruz de Boyacá a Pepe Mujica. Bien lo preguntaba uno de nuestros televidentes de la Hora de la Verdad. ¿Qué ha hecho Pepe Mujica por Colombia? Según Gustavo Petro, pues ayudar a fundar el M19 sería lo único que ha hecho, pero eso no es por Colombia, eso es por ellos, su movimiento que pareciera estar más vivo que nunca. Pero ¿por qué tanta pasividad? ¿Por qué no se mueve Petro? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué normaliza todo esto? Porque le sirve, Demar, porque le sirve, porque es sumamente hábil en la definición de la agenda pública, porque con sus actos y sus palabras nos distrae permanentemente de lo que resulta fundamental.
en este caso nos distrae permanentemente de lo que es básico, que es la responsabilidad de sus funcionarios y de él mismo en todo este entramado, en toda esta operación espantosa, en esta cloaca de corrupción que ha significado este escándalo y sobre el que además tengo la impresión de que apenas estamos avanzando y que más adelante sabremos aún cosas peores, con las que hay más que suficiente para enviar a la cárcel por muchos años a los responsables, para exigirle la renuncia a Petro y para que además sobre Petro se avanzara una investigación en paralelo en la comisión de acusaciones que sabemos que no va a ocurrir porque está dominada por petristas. Pero bueno, el país tiene que aprender, aprender y seguir para adelante y no cejar en exigir el cumplimiento de sus funciones a las entidades de la justicia y en particular a la Fiscalía y en exigir responsabilidad política a Petro por lo que ha pasado. A mí me parece, Demar, que tal vez vale la pena hacer un comentario final. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que creen que a Petro hay que dejarlo quieto, que a Petro no hay que exigirle responsabilidad por sus actos y que lo mejor es dejarlo terminar el gobierno y que ese es un acto democrático. Yo francamente no creo en eso, Demar. Me parece que lo que defiende la democracia y el Estado de Derecho es la aplicación de la Constitución y de la ley. Y que eso es lo que deberíamos estar haciendo ahora en relación con Petro, aplicando la Constitución y la ley y exigiendo su responsabilidad política. Y que el país tiene que aprender que los presidentes tienen que pagar por sus actos cuando cometen delitos. Tienen que pagar por sus actos cuando cometen delitos. Y que no es una tragedia que un presidente se tenga que ir. Y que no hacemos ningún favor a la democracia ni al Estado de Derecho permitiendo que ocurra ahora lo que pasó con Samper, es decir, que no pase nada. Porque ese mensaje de impunidad para los presidentes es el que permite que los presidentes sigan delinquiendo, sabiendo que en sus cargos no van a ser tocados. Me parece que es un grave error. Que el camino es el de ir en paralelo por el artículo 109 y juzgar por indignidad a Petro, indignidad que en mi opinión está aprobada, y por el juicio penal, por la responsabilidad que tenga, tanto en los actos de financiación de su campaña, como ahora en relación con estos escándalos de corrupción. Doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias. Muy claro su explicación. Y qué bueno, me queda aquí para hacerle eco a una de las partes que más me impactó de la entrevista que hemos tenido el día de hoy con usted, como siempre, muy buena entrevista. Primero, haber logrado Petro con corrupción, que le aprobaran empréstitos en la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República, haber logrado que frenaran el proceso en su contra del 109 en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y haber logrado que le aprobaran reformas, como por ejemplo la reforma pensional, también a través de mermelada. Esas tres cosas han ocurrido y yo no sé si usted no las ha dejado clarificadas y por eso las repito, porque me parece que deben quedar aquí en el ojo de cada uno, en la retina de cada uno de nosotros. De mar, insisto, de mermelada, claro, pero además sobornos duros y puros, que es algo que va mucho más allá de la mermelada tradicional. Es el saqueo de los recursos públicos, saqueo de los recursos públicos para que lleguen al bolsillo de los congresistas a través de efectivo o direccionamiento de contratos. Doctor Rafael, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo para usted, Emma. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Recuerden, estamos en todas las plataformas. Antes de irse de esta emisión, a todos los que están aquí, los más de 5,000 televidentes, por favor, darle like a esta emisión y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal. A todos ustedes les agradecemos infinitamente habernos acompañado. Por temas de tiempo, dejamos nuestro al oído para el día de mañana. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Aquí estaremos 6 en punto de la mañana del día martes 10 de diciembre, acompañándolos con las noticias, el análisis y los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Que Dios los bendiga.
Dale un giro a tu rutina en Piscilago con subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.